enviados a enseñar el Evangelio en todo lugar que nos encontremos. Entonces el texto inicial que tenemos para el día de hoy está en Hechos de los Apóstoles. Recordemos, después de los 4 evangelios, el libro que sigue es Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 8. Vamos a leer inicialmente del 4 al 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 4 al 13. Dice la palabra del Señor: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Amén y amén. Muy bien. Este texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos cuenta de aquellos judíos, nos narra de aquellas personas creyentes que estaban en Jerusalén y que por causa de la persecución que se había emprendido contra todas las personas y todas las familias que declaraban creer en Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, entonces eran buscados para ser encarcelados y darles muerte. Y esto había pasado. Si nos devolvemos al capítulo 7 de Hechos, vemos cómo nos narra la muerte de Esteban. De hecho, Esteban fue el primer mártir que murió por causa de la fe en Cristo Jesús. Y en esa gran enseñanza, en ese gran poder de enseñanza que tenía este diácono, porque Esteban era un diácono. Lo vemos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, cómo fue nombrado el diácono junto con Felipe. Enseña delante de todos los judíos, testifica quién era Jesucristo. Y desde toda la ley, desde el mismo Moisés, les hace un recuento perfecto, lo cual de quién era Jesucristo y por qué en él se cumplieron las profecías. Y esto enojó tanto a los judíos que más bien, antes que escuchar la palabra de Dios, decidieron apedrearlo hasta la muerte. Y dentro de este grupo estaba Pablo, que consentía, dice la palabra, estaba de acuerdo con que apedrearan a Esteban. Y el mismo Saulo, que después es llamado Pablo, él mismo perseguía a la iglesia. Y entonces dice el versículo 4, nos dice entonces que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y es muy interesante, porque quizás cuando el mismo diablo buscó que todos los que estaban creyendo en Jesucristo fueran esparcidos para que no se siguiera predicando, aunque esa era la intención del maligno, el propósito de Dios era otro. Y siempre va a estar, siempre se sobrepone sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Y antes que acallar el evangelio, lo que sirvió fue para que el evangelio fuera enseñado en más lugares de la tierra. De hecho, por allá en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles 1 y 2, el Señor les dice: id y predicar el evangelio a todas las naciones. Y dice que desde Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. Y ahora entonces vemos cómo se está cumpliendo esto. Ya allí se quedaron en
Jerusalén los discípulos, pero todas las otras personas que salieron huyendo, lo que en este tiempo conocemos como los desplazados. Sabemos que por la violencia muchas familias son desplazadas por causa de los grupos al margen de la ley. Pues así como conocemos a los desplazados en este tiempo, que son muchas familias, también muchas personas, muchas familias fueron desplazadas de Jerusalén. Pero ellos ya fueron desplazados por causa del Evangelio, por causa de creerle a Jesucristo. Y esto entonces permite que el Evangelio llegue a muchas más personas. Y entre todos estos había un hombre, Felipe, era diácono. No es Felipe el que es parte de los primeros 12 discípulos, de los 12 apóstoles, no. Este es Felipe, un diácono que es escogido por los mismos apóstoles. ¿Para qué? Para que manejaran muchas cosas que necesitaban en la iglesia. Y dice la palabra del Señor que debían de ser hombres de buen testimonio. Y esa era la carta de presentación de Felipe, un hombre de buen testimonio. Entonces dice la palabra, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe se va a enseñar. ¿Y qué es lo que predica? No se predica a sí mismo, no predica ninguna doctrina distinta, no se sale de la regla bíblica, que es predicar el evangelio del reino de Dios, enseñar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él se va gozoso. Y esto es algo que debemos de aprender nosotros en esta tarde. No importa el lugar donde estemos, no importa dónde el Señor nos haga ir o nos permita ir, o las circunstancias que nosotros vemos en este día a día, y ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? En cada situación difícil que nos esté pasando, es una oportunidad para glorificar el nombre de nuestro Dios. Es una oportunidad para exaltarlo, para enseñarles a otros que aunque estoy en dificultades, que aunque tengo tropiezos, que aunque estoy en grande tribulación, estoy confiado que el Señor está conmigo, y eso lo enseño a otras personas. ¿Por qué estoy tan tranquilo? Porque Cristo el Señor está conmigo. Y vemos en este relato que cuando Felipe llega a Samaria, allí entre todas las personas había un hombre llamado Simón, decían Simón el mago. Y este hombre engañaba a la gente, dice la palabra de Dios, versículos 9 y siguientes. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando nosotros enseñamos el Evangelio, siempre vamos a encontrar contradictores, siempre vamos a encontrar oposición, y como en el caso de Samaria, siempre vamos a encontrar otras creencias. En el caso de este mago, enseñaba con sus hechicerías, con sus artes mágicas, engañaba a la gente. ¿Y qué buscaba este hombre? El texto lo dice, haciéndose pasar por algún grande. Y este es una señal inequívoca de cuando una persona viene de Dios y cuando una persona no viene de Dios. Porque hay muchos que se pretenden enseñar o dicen enseñar el Evangelio de Jesucristo, pero lo que buscan es aplausos para sí mismos, lo que buscan es reconocimiento para su obra, lo que buscan es que ellos son los superiluminados de este tiempo, y no enseñan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí se despliegan una gran cantidad de doctrinas, de enseñanzas, de las cuales la sociedad y el mundo está llena y está contaminada. Nosotros como creyentes debemos de tener claro que a nosotros no nos pueden deslumbrar las artes mágicas o los supermilagros o aquellas personas que con su mucho hablar nos quieren seducir diciéndonos que tuvieron un sueño y que tuvieron una nueva revelación, lo cual es mentiras. La Biblia ya se cerró en el canon, ya los libros que tenemos allí escritos son los dictados por Dios y son lo suficientemente completos para mostrarnos el camino de la salvación.
Incluso, aunque hoy se hacen milagros, no los hace ningún hombre, ninguna mujer sobre la tierra, los hace Dios por su misericordia. Es decir, si alguien dice, es que vamos allí porque tal persona hace milagros, no vaya, lo van a engañar, le van a robar. Si le dicen, venga, vamos allí que están enseñando el Evangelio de Jesucristo, vaya y escuche el Evangelio. Porque si usted necesita una sanación, si usted necesita una liberación, allí sucederá por usted creerle al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mas no porque alguien diga que está haciendo un milagro en usted. Los milagros en aquel tiempo sucedieron, y sucedieron por manos de los apóstoles, por manos de discípulos, como este hombre. Pero tenemos que tener claro que eso era para confirmar que estas artes mágicas, que todo aquello que sucedía en Israel, en Judá, era mucho menor al poder de Dios, que el poder de Dios era mucho más grande. Y por eso, al momento de comparar una señal y otra, todos escuchaban a Felipe y escuchaban a los apóstoles. Pero ya después de que fue escrita totalmente la Biblia y que el canon fue sellado, cerrado totalmente, ya las señales no son las que nos convencen. A nosotros nos convence lo que dice la Biblia, le creemos totalmente a la palabra de Dios. Cuando Pedro y Juan, que estaban en Jerusalén, se dan cuenta que allí en Samaria había mucha gente que estaba creyendo al Evangelio, ellos deciden venir a confirmar. Ellos quieren mirar si efectivamente lo que se está enseñando y lo que se está predicando allí es lo correcto según la enseñanza del mismo Maestro, Cristo Jesús. Y cuando vienen, realmente sí hay allí una enseñanza, una sana doctrina, le podríamos decir en este tiempo. Y lo que estaba enseñando Felipe era completamente la verdad. Entonces lo que hace Pedro es que impone las manos sobre todas las personas para que viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Y efectivamente todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Vuelve a aparecer Simón el Mago. Simón el Mago, que en el versículo anterior nos decía la palabra que también había creído y se había bautizado. Ahora cuando ve que Pedro está imponiendo las manos sobre las personas, los nuevos creyentes, se acerca a Pedro y a Juan y les dice, les ofrece dinero y les dice, venga, yo les voy a pagar para que ustedes me den a mí ese don, de tal forma que yo también imponga las manos y el Espíritu Santo venga sobre otras personas. Y esto enoja bastante grande, bastante fuerte, ¿no? Se enoja Pedro y Juan. Y es donde les dice, allí en el versículo 20, del 20 al 23, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Entonces, vemos a un hombre que dice con sus palabras haber creído el Evangelio. Pero esto lo demuestra que no. Jesucristo claramente nos enseñó en el mismo Evangelio de San Mateo 7:15 dice, por los hechos los conoceréis. Es decir, una persona que verdaderamente ha creído el Evangelio deja de tener esas malas acciones, deja de tener esos malos hábitos y se preocupa siempre, todos los días, por obedecer la palabra de Dios. No sucede así con Simón el Mago. Y por eso Pedro le dice, que perezca tu dinero contigo. Es una palabra bastante fuerte. Porque has pensado que el don de Dios se puede comprar. Y es que los dones del Señor no se pueden comprar. Es más, ningún hombre puede darle a otro hombre un don. La Biblia nos enseña, en una de las cartas que escribió Pablo, tal vez es en Primera de Corintios, dice cómo el Señor da a cada uno los dones conforme a su voluntad. Es decir, todos los que somos creyentes tenemos por lo menos un don. ¿Quién nos dio ese don? La voluntad de Dios, el Padre nos dio ese don. ¿Y nos dio ese don para qué?
para que lo utilicemos de tal manera que glorifiquemos su santo nombre y que ayudemos a otras personas a entrar en el camino de la salvación. Pero ¿qué estaba buscando Simón? Protagonismo. ¿Qué decía el texto inicialmente? Dice que él engañaba a muchos, hacía mucho tiempo los engañaba. ¿Y cómo los engañaba? Haciéndose pasar como uno grande. Y esto, repito, es lo que sucede con estos falsos maestros, que se quieren hacer pasar por los superungidos, que se quieren pasar por aquellos que, mejor dicho, tuvieron la superrevelación y Dios les mostró no sé qué cosas. Y entonces la gente les encanta, a mucha gente le encanta eso, lo extrasensorial, aquello que es sobrenatural. ¿Qué será lo que irá a pasar? Que me digan hoy lo que va a pasar mañana, qué irá a pasar con este presidente, qué irá a pasar con esta tierra. Cuando todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero estos ventajosos lo que buscan es para ellos esa popularidad, como la tenía Simón el Mago. Nosotros no podemos dejarnos engañar. Este texto nos habla entonces de un hombre en particular, Simón el Mago. Pero cuando uno sigue leyendo Hechos de los Apóstoles en adelante, del capítulo 8 del versículo 30 en adelante, vamos a encontrar a otro hombre que se llama, se le conoce como el eunuco, el etíope. Dice la palabra del Señor, Hechos 8 del 30 al 39. Acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía, que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén y amén. Muy bien, el contexto de este pasaje, lo que nos dice la palabra de Dios es que después de que Felipe estuvo enseñando allí en Samaria, después de que todos fueron bautizados, después de que el mismo Espíritu de Dios hace quedar mal a aquel falso maestro, aquel que buscaba popularidad, después de todo esto, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu de Dios manda a Felipe ir a otro lugar. Dice, vea el camino que hay de Jerusalén a Etiopía. Y Felipe obedece y en el camino, ¿qué es lo que se encuentra? A un servidor eunuco de Etiopía, un eunuco de Etiopía. Y él se le acerca al carruaje y lo que escucha, que va leyendo es la profecía de Isaías. Y él se le acerca y le dice, ¿acaso entiendes? ¿Acaso entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice, no entiendo. Por eso le dice en el versículo 30, dice la palabra del Señor. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que vemos aquí en todo esto, en toda esta historia, en toda esta narración que nos está contando la Biblia hoy?
Vemos diferentes personas, diferentes lugares y un solo propósito: enseñar, predicar el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio. Sé que hay muchas distracciones en este tiempo. Sé que hay muchas doctrinas que nos invitan a creer en los santos, en los ángeles, en una gran cantidad de personas, que no es bíblicamente posible hacerlo. No se debe hacer. Y vemos aquí en todo esto que lo que nos muestra una y otra vez, lo que nos lleva, lo que nos empuja a las Escrituras, es que siempre el hombre de Dios, la persona que Dios ha enviado, está empeñada en enseñar y en aprovechar cada momento para predicar la palabra de Dios. ¿Y qué pasaje era el que estaba enseñando? Estaba enseñando al profeta Isaías, estaba leyendo el eunuco. Y miremos el pasaje completo, porque él estaba leyendo Isaías 53. Vamos a leerlo inicialmente del 3 al 8. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén y amén. Vemos entonces el pasaje que iba leyendo el etíope, el eunuco. Y cuando uno se va a las Escrituras a leer todo el pasaje, vemos toda la obra que Jesucristo hizo por ustedes y por nosotros. Y esta palabra es la que convence al eunuco. Esta palabra es la que llena el corazón de mucho gozo, de mucha alegría a este etíope. Él venía de Jerusalén. Él venía de adorar en el templo de Jerusalén, pero no conocía todavía la verdad. Todavía para él estaban cegados sus ojos, porque él mismo dice: ¿cómo voy a comprender si nadie me enseña? Y de hecho le pregunta: ¿de quién está hablando? El eunuco le pregunta a Felipe: ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿De él mismo? Es decir, ¿esto se refiere a algo que le pasó a Isaías o de otra persona? Y él le dice la palabra de Dios, algo que es supremamente poderoso, algo que es valiosísimo. Dice que él, tomando la palabra de Dios, volviendo a Hechos de los Apóstoles, el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo? Aprovechó el mejor momento, el momento indicado, el momento oportuno. ¿Cuál? Ese. ¿Cuál es el momento para nosotros enseñar a otra persona? Cuando la otra persona esté cerca de nosotros. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, sino que una conversación, si estamos guiados por el Espíritu Santo, si nos presentamos delante de Dios como sus servidores, como sus siervos, para que Él nos utilice, una conversación, por pequeña que sea, puede llevarnos a una enseñanza del Evangelio a otra persona. Si una persona nos acerca a contarnos que tiene muchos problemas, esa es una oportunidad para hablarle de este pasaje bíblico. Cómo Jesús se llevó todas nuestras dolencias, cómo se llevó todas nuestras enfermedades. Cómo Él murió en una cruenta cruz para salvarnos a todos los creyentes. Y vemos aquí algo muy distinto a lo que pasaba con Simón el mago. ¿Qué fue lo que cautivó el corazón de Simón el mago? Lo sobrenatural, los milagros,
el poder de imponer las manos y que viniera el Espíritu Santo, las sanaciones que se daban, las liberaciones. Eso era lo que le llamaba la atención a Simón el Mago y él quería ser partícipe de eso, porque eso era lo que le gustaba a él. ¿Qué fue lo que convenció al etíope? La palabra de Dios. Su mirada la puso en la palabra de Dios, no en lo que está por fuera, no en lo extrasensorial, como llaman los parapsicólogos, y eso es pecado. No, él lo está poniendo en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que hace este siervo del Señor, Felipe? Desde la palabra, es decir, desde la misma Escritura les muestra el nombre del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Esa es la gran comisión. Y enseñad las cosas que os he mandado. No podemos salir a enseñar lo que a nosotros nos parezca bueno. No podemos salir a enseñar las cosas que nosotros creemos que deben de ser. No podemos entrar con sutilezas, con vanas sutilezas, pensando que es que si les enseñamos a las personas el Evangelio de nuestro Jesucristo tal como está en la Biblia, entonces se van a ofender. Eso es solamente Dios lo sabe. Pero nosotros estamos, todos nosotros enviados, fuimos enviados a enseñar la palabra de Dios. Y mire qué gran gozo para este hombre el etíope. Y para Felipe, porque si hay alguna alegría en los predicadores, es que una persona le crea al Evangelio de Jesucristo, le crea al Señor y siga su camino, como vamos a ver con el etíope, de ahí en adelante siga gozoso su camino, su vida en la presencia del Señor. Muchos buscan prosélitos, como dice la palabra de Dios, cuando hablaba con los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que le das la vuelta al mundo para buscar un prosélito, y cuando por fin lo conseguís, lo hacéis más de mayor condenación que vosotros mismos, porque no les enseñan la verdad. Hay muchos que buscan, sí, que las iglesias estén llenas, ojalá venga más gente a las congregaciones, pero a las comunidades de sana doctrina, no a congregaciones donde lo único que se busca es la teología de la prosperidad, donde le enseñan a la gente las cosas que ellos quieren escuchar. Es que si usted da una ofrenda, entonces el Señor le va a multiplicar 100 veces. Y es que si usted da el diezmo puntualmente, entonces usted va a vivir como rey. Y no les enseñan la palabra de Dios, porque Cristo Jesús tuvo que morir en una cruenta cruz. Muchos predican el Evangelio buscando para ellos popularidad, reconocimientos. Y ya esa es su paga, dice la palabra de Dios. Pero cuando verdaderamente se enseña lo que dice la Biblia, está ese gran gozo. ¿Y qué sucede después? Vemos entonces, hay Hechos de los Apóstoles del 36 y siguientes, la alegría y el gozo de haber comprendido la palabra de Dios le llevan a tomar una decisión al eunuco. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco descendieron del agua Felipe el eunuco y le bautizó. Entonces lo que vemos aquí es algo, primero, es que después de que comprende las escrituras, dice el eunuco que él quiere bautizarse. ¿Qué es el bautismo? Aunque no vamos a profundizar mucho en el tema hoy del bautismo, es bueno que tengamos claro que el bautismo es una declaración pública de nuestra fe. Por eso en aquel tiempo no se bautizaban a los infantes, a los niños, sino que cuando la persona era adulta, tenía comprensión de lo que le estaban enseñando, él tomaba la decisión. Si decía creer, entonces públicamente decía, yo creo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creo en todo lo que nos están enseñando, y se bautizaban en agua. Quien decía no creer simplemente se apartaba. En los últimos tiempos se nos enseñó el bautismo de los infantes, de los niños. Sabemos que esto lo hace la Iglesia Católica y lo hacen algunas iglesias evangélicas. Pero realmente lo que enseña la Escritura es eso.
en el Evangelio de San Marcos dice que todo aquel que crea, que sea bautizado, ¿cierto? Y es algo muy importante porque es que muchas personas creen que por haber sido bautizados, ya entonces tienen la vida eterna en el reino de los cielos. Y no es verdad. Y no es verdad, el texto que acabamos de leer nos confirma plenamente esta situación. Simón el mago se había bautizado, ¿verdad? Lo leímos. Dice el texto que él públicamente dijo que creía y se hizo bautizar. Pero su corazón estaba apartado de Dios. Su corazón estaba lleno de emociones de este mundo. Su corazón no buscaba realmente a Dios. No había evidenciado en él un nuevo nacimiento, del que tanto hablamos. Sino que ¿qué hacía este hombre? Simplemente buscaba el protagonismo. Entonces es algo importante, porque lo hemos dicho varias veces. A Dios no se le puede engañar. A la humanidad y a nosotros mismos nos podemos engañar si queremos. Pero Dios conoce lo profundo de cada vida, de cada persona, de cada corazón. Y Él sabe si verdaderamente somos o no creyentes. No porque levantemos la mano y digamos yo creo en Jesucristo. Él bien dijo, nuestro Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino todo aquel que escuche la palabra de Dios y la ponga por obra. Creerle a Dios es vivir a la manera de Dios. Creerle al Señor es que esos malos hábitos que teníamos no los volvemos a retomar, los dejamos fuera siempre. Es que cada día luchamos más y más para que en la presencia del Señor podamos nosotros vivir de una manera agradable. Por eso volvamos a mirar cómo fue el bautismo de Simón y el bautismo del eunuco. Y vamos a mirarlos ahí. En el versículo 12, estamos en Hechos capítulo 8, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí dentro de ese grupo de hombres y mujeres estaba Simón. Y todas aquellas personas que se estaban bautizando, estaban confesando públicamente que creían en Jesucristo, que creían en el Hijo de Dios. Pero el bautismo del eunuco en el versículo 37 fue distinto. Si crees verdaderamente, si crees de todo corazón, le dice Felipe al eunuco, si tú crees de todo corazón, puedes hacerlo. Y él le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la profesión de fe que debemos tener para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si verdaderamente creemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados, si le creemos a esa hermosa profecía que hay allí en Isaías 53, de que Él fue molido, que Él fue a la cruz por nuestros pecados, que Dios Padre le puso allí en su mismo cuerpo el castigo que era para usted y para mí. Si lo creemos verdaderamente en el corazón, entonces nosotros verdaderamente fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y tenemos un don que debemos poner siempre delante del Señor para su gloria y en servicio de las otras personas. Es bien importante, porque si no, podemos caer en el mismo error del eunuco. Yo quiero repetir el versículo 13 de Hechos de los Apóstoles, porque el versículo 13 es el que nos muestra que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, andaba siempre con Felipe. Versículo 13. Y este versículo nos muestra algo que es bien importante, porque es que no todas las personas que están en las iglesias o que estamos en las iglesias verdaderamente son creyentes. No todo el que anda con los creyentes, sino que es verdaderamente un creyente, puede estar allí simplemente por cumplir, por tener delante de las otras personas un reconocimiento, por tener un estatus, porque ya las iglesias están poniendo que da un estatus. No, realmente es si como el eunuco, si como el etíope tenemos en nuestro corazón la enseñanza de la palabra de Dios, si le estamos creyendo a la palabra de Dios. Esto verdaderamente nos demuestra cómo el Señor obra en cada uno de nosotros.
Así que pensemos un momento qué tipo de creyentes somos nosotros. Si nosotros verdaderamente le creemos a la palabra de Dios, si nosotros verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo, porque en nuestro corazón está escrito el nombre de Jesucristo con tinta imborrable, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo. Si comprendemos por fin por qué Él tuvo que morir en una cruenta cruz, entonces nosotros somos hijos de Dios. Lo hemos aprendido en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos suyos. Por eso es que repetimos una vez, todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Él nos dio la potestad de ser llamados hijos suyos a los creyentes. Y muchos se pueden haber ido a sus tumbas simplemente por creyendo que por haber sido bautizados irán al reino de Dios, y resulta que en su corazón nunca creyeron verdaderamente en Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que enseñar. Usted y yo hemos sido llamados a predicar este evangelio. Si usted tiene verdaderamente a Cristo en su corazón, su estilo de vida y sus gustos seguramente están cambiando, y han cambiado muchos de ellos ya. Y ahora lo que nos debe animar es la palabra de Dios y testificarla todos los días desde lo que hacemos. Nuestro testimonio, la forma que vivimos, la forma que hablamos, la forma con la que tratamos a otras personas, nos va a dar como esa carta de presentación, esas credenciales para enseñar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene hijos pequeños en la casa, no desperdicie esta hermosa oportunidad. De todos los días siéntese con ellos y explíqueles el reino de los cielos en qué consiste. Enséñeles el evangelio de la salvación. Si sus hijos ya están grandes, aunque puede ser difícil que ellos hoy presten atención, usted solamente hágalo. Con sus palabras Dios le dará la autoridad. Dios le dará ese espíritu de autoridad, como dice por allá en Isaías 11, 1 y 2. Espíritu de autoridad sobre sus hijos, para que aún en el momento de compartir un alimento, con una bendición que usted haga públicamente de los alimentos, o que usted diga, gracias a Dios tenemos este alimento en nuestra mesa, ellos sabrán que usted es una persona nueva, que usted sabe y que usted reconoce que hay un Mesías y un Salvador, que hay un Dios que todo lo ve y que escudriña lo más profundo de cada vida y de cada corazón. El Señor abrirá las puertas, el Señor abrirá los caminos, y cuando nos encontremos con personas que aparentan ser creyentes pero que no lo son, no se preocupen, no nos preocupemos. La justicia es de Dios, no de nosotros. Él dice en las Sagradas Escrituras, mía es la venganza. Por lo tanto, no nos preocupemos nosotros. Nuestra responsabilidad es enseñar el evangelio. Pero si personas quieren simplemente aparentar que son creyentes, ellos tendrán que presentar cuentas delante de nuestro Dios. Miremos unas conclusiones entonces para terminar. Dios nos encargó de enseñar el evangelio a otras personas. La gran comisión. Eso fue el texto que leímos al inicio de esta reunión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer. Y esa gran comisión no solamente es de los predicadores, no solamente es de los evangelistas, no es solamente de los líderes que trabajan en iglesias de forma permanente. Los padres tienen esa obligación para con sus hijos. Los hijos que hoy conocemos el evangelio, tenemos la obligación de enseñar a nuestros padres y así a nuestros hermanos, y de ahí irnos ampliando. Jesucristo dijo, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El centro donde vivían ellos, su casa era Jerusalén. Primero nosotros, el lugar para testificar desde nuestra manera de vivir, desde nuestra nueva manera de vivir, es nuestra casa. Y luego iremos a nuestros vecinos y luego iremos a otras personas. Los creyentes aprovecharon para predicar el evangelio en todo lugar a donde fueron esparcidos. Muy importante, no importa el lugar donde nos encontremos, siempre ese será el lugar que el Señor nos puso y el Señor nos pone para enseñar el evangelio. No importa la circunstancia,
Si buscamos primero glorificar a Dios, el Señor allanará nuestro camino y alivianará nuestras cargas. El verdadero creyente se conoce por su manera de actuar. Dice la palabra de Dios, por sus hechos los conoceréis. Muy importante, la manera en que actuamos. Miremos cómo actuó el eunuco y miremos cómo actuó Simón el Mago. Simón el Mago buscando protagonismo, el eunuco buscando conocimiento de la verdad. Se debe creer en el Evangelio por lo que dicen las Escrituras y no por las obras sobrenaturales y milagrosas. Nosotros no nos podemos guiar porque hay o no hay un milagro. Nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia. Si Dios en su soberanía permite que se haga un milagro, será porque Él con su mano generosa y poderosa efectúe tal obra. Pero no es porque nosotros estemos predicando las obras milagrosas, ni invitando a la gente a que venga porque nosotros tenemos un poder para hacer milagros, porque es mentira. El bautismo es una declaración pública de la fe, pero no es la garantía de la salvación. Simón, aunque fue bautizado, no estaba siendo salvo hasta ese momento. No sabemos si el Señor le haya o no perdonado, si haya creído verdaderamente o no. Pero lo importante es que tengamos claro nosotros que no por ser bautizados la persona va al reino de los cielos. Solamente se va al reino de los cielos aquel que cree. Y miremos las aplicaciones. Propongámonos cada uno a enseñar a otros el Evangelio, empezando por los de nuestras casas. Es una aplicación, es algo que tenemos que hacer, que el Señor nos ha encomendado. Así que dispongamos nuestros corazones para enseñarle a otros. Mire, repito, desde una pequeña conversación que alguien nos cuente las tristezas que está viviendo con su pareja, en su hogar, con un familiar enfermo. Desde ahí ya se nos abrió la puerta para hablar del Evangelio de Jesucristo. Segundo, esforcémonos todos los días en dar cada vez más un mejor testimonio. Nuestros hechos son las credenciales del reino. ¿Qué dice verdaderamente si somos o no enviados de Dios? Las cosas que hacemos. Si buscamos nuestra propia gloria, son credenciales del maligno. Pero si buscamos la gloria de Dios, si buscamos enseñar el Evangelio, si buscamos que la gente vaya a los pies de Jesucristo y no a los pies nuestros, entonces tenemos las credenciales del reino. Y las cosas que hacemos siempre las estaremos pensando de tal manera que glorifiquemos a Dios. Si de momento puede que estemos perdiendo, de momento puede que estemos nosotros como frustrados, pero si lo estamos haciendo para que Dios sea glorificado, para que sepan mucha gente que nosotros somos cristianos, entonces valdrá la pena. Nunca nos dejemos deslumbrar por cuentos de visiones y de poderes que solo buscan protagonismos. Sigamos fielmente la palabra de Dios. Sigamos fielmente la palabra de Dios, porque ese es el tema y el título del día de hoy. Enviados a enseñar el Evangelio en todo lugar que nos encontremos. Amén y amén.